Lisa Morón Zambrano, biólogo egresada de la Universidad del Zulia, actualmente está en la etapa final de la maestría, me imagino que es en Ciencias Biológicas en la Universidad Simón Bolívar, además presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología y miembro del Comité Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Buenas tardes, Vilitza, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Bueno, fíjate, Vilisa, que hoy es el Día Mundial contra la minería a cielo abierto y hay un movimiento que se ha generado a partir de este tipo de actividad, sobre todo desde que se decretó el arco minero, la explotación del arco minero hace algunas semanas, algunos meses en el territorio venezolano, que ha generado muchísima controversia, porque el tema de la minería a cielo abierto busca la obtención de recursos minerales en la superficie del terreno de una forma o utilizando elementos que dañan y contaminan muchísimo más nuestro hábitat. Entonces, quería conversar contigo como presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología, conocer cuáles son sus apreciaciones y sus opiniones frente a lo que nos está pasando, no solamente en el tema del arco minero, sino también en todas las actividades que se desarrollan en el país y la visión o la posición frente a lo que significa el tema ecológico hoy en día, cómo se unen o cómo se separan, cuánto se están separando estas dos visiones en el país actualmente. Ok, chévere. Bueno, primero, la explotación minera a cielo abierto es una de las más sencillas en la forma, sabes, de que solo tienes que deforestar y mover una capa y mover las capas del suelo, pero no con todos los tipos de minerales ni en todos los tipos de suelos puedes hacer eso. Entonces, por eso tenemos minería subterránea y minería a cielo abierto. Al sur del Orinoco, como con el decreto inconstitucional del arco minero, no estamos muy seguros si fue que ya hicieron todos los estudios necesarios para determinar que solo puede hacerse ese tipo de minería, porque todo ha sido como muy bajo la mesa, ¿no? O sea, sí. La información no ha sido difundida a la población. Entonces, en eso tenemos un poco de desconocimiento. En el decreto ellos mencionan que la minería, o sea, que dan el permiso para la exploración y la explotación de minería a cielo abierto de grandes empresas. De hecho, según el presidente del Banco del Banco de Venezuela, ellos dicen que ya al parecer han negociado del Banco Central de Venezuela con 150 empresas que son de 35 países. ¿Eso qué significa? ¿Qué impacto tiene eso en el medio ambiente, en ese sector? Bueno, estamos hablando de que ellos pretenden explotar un 12% del territorio. Del territorio completo del Estado Bolívar. Nacional. Del territorio nacional. Del territorio venezolano. Wow. Es como que, no sé, tú pretendas agarrar y arrasar desde... Un estado completo. No, más. Yo creo que esto es como Aragua, Distrito Capital y Miranda, más o menos. Imagínate, muchísimo. Sí, es un 12% de hace una cuarta parte nacional. Sí. Entonces, bueno, lo que preocupa es que la gestión ambiental en el país se caracteriza por ser desarticulada, hay muchas normas, pero son poco efectivas, porque a pesar de que tenemos un marco legal que aparentemente es sólido y profuso, en los últimos años, más que todo, se ha buscado actualización de leyes, hay nuevas leyes, pero son débiles e ineficientes en su aplicación, ¿no? Entonces tenemos leyes, pero como que no hay nadie trabajando, supervisando y actuando. Entonces, por un lado, bajo ese marco, que te vengan y te digan que inconstitucionalmente aprobaron un decreto para explotar los minerales al sur del Orinoco, que además es una de las zonas más ricas en biodiversidad del país, obviamente todo el mundo se puso en alarma. Claro. Porque si no has podido controlar la gestión de la basura, por ejemplo, a nivel nacional, que es un problema grave, ahora en un 12% del territorio, de verdad, tienes la capacidad para supervisar adecuadamente la concesión a 150 empresas. Esa es una muy interesante pregunta que creo que va a quedar
sin respuesta oficial, por lo menos por lo pronto, Vilisa. Estamos conversando con Vilisa Morón Zambrano. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología y miembro del Comité Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pueden seguirla por @BIMZ, que son sus iniciales, 1987, @BIMS 1987. Pueden escribirle también a bilisamorón1x@gmail.com. Qué complicadas tus direcciones, Vilisa. Bueno, lo que pasa es que el nombre es un poco complicado. Sí, ya de entrada. O si no, más fácil, Sociedad Venezolana de Ecología @gmail.com, para que ustedes puedan comunicarse directamente con ellos. Estamos conversando entonces justamente por celebrarse hoy el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Tenemos en Venezuela la situación del decreto del arco minero, donde ella nos está entonces comentando que a 150 empresas, dices tú, están autorizadas para explotar. Sí, al parecer con esas 150 empresas es con la que han estado negociando. Una de las cosas más cumbres, ¿no?, dentro de este decreto inconstitucional es que, según el artículo 21 de ese decreto, se plantea exonerar total o parcialmente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Entonces, tú pretendes explotar un 12% de tu territorio nacional y ni siquiera le vas a cobrar los impuestos adecuados a esas empresas extranjeras, porque la mayoría de estas empresas son empresas internacionales. Entonces, ¿dónde queda la soberanía y todo lo que por tantos años se ha venido hablando, ¿no? Sí, esa pregunta también nos la hacemos mucho. Vilisa, ¿cuáles son los riesgos desde la visión, desde la perspectiva de la Sociedad Venezolana de Ecología, frente a este tipo de acciones? ¿Cómo queda el país? ¿Qué es lo que podemos nosotros pensar? Porque además tú hablas de la biodiversidad tan exótica que hay, que además que es endémica de esa zona. Es la zona, además, el territorio más antiguo del planeta, que con unas características particularísimas. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes frente a lo que está sucediendo y las consecuencias? Bueno, la pérdida de biodiversidad va a ser atroz. Aparte de que, como hay un desconocimiento parcial de nuestra biodiversidad, pues nosotros todavía con exactitud no conocemos el número de especies que están distribuidas en el país, y en esta zona, como es tan rica, conocemos solo una parte de las especies que están ahí. Entonces, en este tipo de explotaciones que son tan rápidas y donde levantas todo el terreno, no nos va a dar chance de terminar de conocer lo que hay y todas las cosas que podríamos aprovechar de forma sustentable de estas especies. Entonces, por un lado tienes la pérdida de biodiversidad, y por otro lado, que es como una de las cosas más alarmantes para nuestro modo de vida y la forma en que se maneja el país, es que en esta zona se produce el 60% de la energía del país, porque tenemos que recordar que nuestra energía viene de las hidroeléctricas. Sí, nosotros lo hemos sufrido bastante. Sí, bueno, en el interior la situación es más complicada con el recorte de luz, porque ustedes lo sufren por horas, todos los días. Entonces, bueno, eso es solo porque tenemos un problema de sequía y que además no se hace el mantenimiento adecuado a las hidroeléctricas. Pero entonces, en donde tú tienes tus más grandes hidroeléctricas, donde se distribuye donde se saca el 60% de energía a nivel nacional, tú quieres deforestar, porque para poder hacer esta minería a cielo abierto, tú vas a tener que deforestar todo, vas a tener que levantar toda esa capa de suelo. Claro. Y gracias a los bosques es que nuestros ríos mantienen el agua, el continuo del agua, ¿no? Porque evitas que todo el agua se evapore y las raíces de los árboles permiten que el agua se filtre. Entonces, al agua filtrarse puedes tener también fuentes de agua subterráneas. Cuando tú deforestas, todo el agua se evapora y ya no hay agua que se está infiltrando, no vas a tener cosas subterráneas. Sí, Vilisa, lo más triste es que nosotros en primaria y en bachillerato estudiamos eso. Eso lo sabemos todos los venezolanos desde que estamos en el colegio, desde primaria nos empiezan a contar estas cosas y todavía estamos sufriendo esas mismas situaciones que desde hace tantos años se viene conversando. Ya para cerrar, cuéntame, Vilisa, conversando hoy con Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, ¿cuáles son los aportes económicos que el gobierno o las
las diferentes instituciones del Estado aportan a la Sociedad Venezolana de Ecología o al Comité Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que ustedes desarrollen sus proyectos y sus estudios que están orientados únicamente a satisfacer las necesidades de la población completa? Y las universidades, las dos sociedades son sociedades civiles sin fines de lucro. Los proyectos que están andando ha sido con financiamiento que se busca directamente a través de empresas o algo así, pero el gobierno no financia ninguno de los proyectos. Y como ahora todo está centralizado y tú tienes que solicitar dinero a FONACYT, sí. Entonces es más complicado porque no todos los años se abren las convocatorias. Entonces por lo menos uno de los proyectos que tenemos andando en el Comité de Áreas Naturales Protegidas es porque dos de los miembros del comité trabajamos en la Universidad Simón Bolívar, entonces lo colocamos como dentro de los proyectos de extensión de la universidad para que poder andarlo. Pero básicamente todo, es complicado el tema del financiamiento, porque entonces tú sí dices, bueno, pero lo puedes buscar afuera, pero entonces con el rollo que hay del problema cambiario, de todas las trabas para poder traer dinero de afuera, entonces ahorita los proyectos y el número de actividades que puedes desarrollar ha venido en disminución lamentablemente por falta de financiamiento. Bueno, pero hay 150 empresas con las que está negociando el gobierno. ¿Será que les podemos mandar a ellos las solicitudes? Eso lo dejo ahí al aire. Dilisa, 1.000.000 de gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Dilisa Morón Zambrano, bióloga egresada de la Universidad del Zulia, actualmente en la etapa final de la maestría en la Universidad Simón Bolívar, presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología, miembro del Comité Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ya como les estábamos comentando, se pueden comunicar con ellos a través de sociedadvenezolanadeecología@gmail.com y además tenemos la posibilidad de hacer firmar la petición en contra del arco minero que está en redes sociales. Ahora cuando regresemos de esta pausa yo les voy a dar la dirección para que ustedes se puedan abrir la página, registrarse y firmar la petición en contra del arco minero. Si no, también la van a encontrar el link en mi dirección de Twitter, @marugirón. Vamos a hacer la pausa de esta hora y al regreso vamos a darles las informaciones sobre este enlace para que ustedes puedan firmar la petición.